Ya estamos en comunicación telefónica con el colegio El Cuenco. Les contamos a la audiencia que esto nace de una propuesta que realiza Radio Identia Comunitaria, donde invitamos a los distintos colegios secundarios de la ciudad de Villa de Merlo a participar de la radio con una columna. En este caso vamos a estar en comunicación, como ya mencioné, con la docente Verónica Zanone del colegio El Cuenco y dos estudiantes de sexto año. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Les habla acá Narela y Nico de Aire Fresco. Buen día a ustedes, toda la audiencia, muy contentos de volver a estar acá. No, nosotros somos los contentos de poder volver a conversar con ustedes. Bueno, estamos con las estudiantes Milla y Tania, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, sí. Chicas, cuéntenos, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Qué nos trajeron para compartir con la audiencia? Hago yo un poquito la introducción de que soy Vero, la profe. Seguimos en época de sociales, ciencias sociales con los jóvenes. De paso cuento que las materias principales en nuestra escuela se dictan por épocas, es decir, que durante 3 semanas tenemos 2 horas reloj de clase de una misma materia, sea matemáticas, literatura, en este caso ciencias sociales, y el resto de las materias que le llamamos especiales y talleres sí son regulares, es decir, inglés, educación física, teatro y otros espacios como carpintería, música, son regulares, ¿sí? 2 veces a la semana o una en algunas situaciones. Pero la época nos permite sumergirnos profundamente en determinadas temáticas y hacer un proceso de profundización mucho más interesante que cuando es salteando de materia en materia. Entonces, al igual que la semana pasada, donde habíamos comenzado la época de ciencias sociales, estamos hoy en la segunda semana y finalizamos la semana que viene, donde ya salimos de vacaciones. Entonces, en este proceso de sociales y con lo que compartíamos la vez pasada sobre el desarrollo del juicio propio, venimos trabajando, como comentamos la vez anterior, con el concepto de poder desde Michel Foucault. También introducimos en esta semana el contrapoder, que también nos trae Foucault, la idea de desobediencia civil que trae Henry David Thoreau, con esta misma idea de la fuerza de resistencia que puede tener un pueblo. Y también venimos trabajando con manifiestos de vanguardias artísticas y otros estilos de manifiestos literarios, también desde el arte mismo, desde el arte gráfico, como propuesta, un poco lo que nos traían ustedes la vez pasada de esta utopía, cómo cada uno puede trabajar en su propio manifiesto, en su propia visión del mundo y para el mundo y para la vida. También lo estamos asociando ahí con algunos relatos biográficos de distintas personas que traen a los jóvenes, bueno, distintas miradas para encarar la vida. Perfecto, bueno, la verdad, tremenda producción. Bien, así que en eso están sumergidas estas jóvenes durante esta época y buceando por ahí seguramente van a poder responder a sus preguntas. Perfecto. Bueno, Milla, Tania, quería preguntarles con respecto a esto que contaba de la desobediencia civil, me llamó la atención. No sé de qué se trata. ¿Quieren empezar por ahí o no sé, por donde quieran empezar? Sí, obvio. Buenas, soy Milla. Milla. Bueno, la desobediencia civil que plantea Thoreau
surge a raíz de la injusticia de un gobierno o de una sociedad, ¿no? Como, no sé, pagar impuestos que financian una guerra, por ejemplo, con la que no estás de acuerdo, ¿no? Estamos leyendo una frase de Thoreau que ahora no la tengo escrita, no me la acuerdo muy bien, pero dice como que a raíz, o sea, si la ley es, ¿cómo era? Injusta. Claro, como si la ley es injusta, entonces yo digo quebranta la ley, ¿no? O sea, injusta para otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, como que lo que Thoreau plantea es un poco plantarse y no seguir tanto la corriente y ponerse a cuestionar un poco las cosas, ¿no? Bueno, ¿y por qué pagamos los impuestos, no? Y esta plata, ¿a dónde va? ¿A quién favorece? Uh-huh. ¿A quién perjudica? Se trata un poco de cuestionar y de pensar un poco. Exactamente. Y esta... Hola, ¿cómo están? Hola, soy Tania. ¿Cómo estás, voy Tania? A lo que decían. Muy bien. Voy a sumar a lo que decía Milla, que esta frase con la que trabajamos trajo también muchos debates muy interesantes sobre el concepto de justicia, de ética, de moral. Ayer abordamos mucho el tema de las clases sociales. Así que es muy interesante. Sí, bueno. Siguiendo un poco con esto de la ¿cómo se llama? Desobediencia social civil, de la desobediencia civil, también pasa un poco, ¿no? Como sociedad, o sea, como mirándonos un poco, o sea, yo mirando mi vida, ¿no? Como está mucho el miedo, ¿no? O sea, si no querés pagar, no sé, la luz, el agua, lo que sea, ¿no? Como esas cosas, ¿qué sucede? Como todas las consecuencias a raíz de, o sea, más allá de que tu causa sea, o sea, que tenga un sentido, ¿qué nos pasa, ¿no? Con todas estas reglas que nos hacen dudar o sea, nos hacen flaquear la valentía, ¿no? Como decir, tenés una certeza de que lo que está sucediendo está mal, pero ¿cómo lo cambiás? Porque el miedo se te planta ahí en la cabeza y es muy complicado. Claro, porque puede haber represalia, puede haber castigo por no cumplir eso, ¿no? Y ahí es donde se ejerce el poder. Claro. Sumo que Henry David Thoreau, por ejemplo, pasó alrededor de un día en la cárcel justamente por oponerse a pagar impuestos que en Estados Unidos financiaban la guerra a México, la invasión de México. Uh-huh. Estuvo solo un día porque lo sacó un amigo, pero Gandhi, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela tomaron las ideas de Thoreau y las aplicaron para su lucha de resistencia pacifista. Todos ellos pasaron años en la cárcel. Thoreau decía que en realidad las cárceles deberían estar llenas si fuera así y que no tendrían capacidad para alojar a tantos, y entonces ahí la cosa cambiaría. Claro. Claro, tal cual. Bueno, hoy hablábamos acerca de Costec y Santillán y un poco del 2001 y, bueno, trayendo esto que ustedes mencionaban de la desobediencia civil o quizás de formas de organización popular que se dan en épocas de crisis donde, bueno, lo que pasa, cómo se expresa el poder en la sociedad es muy, muy violento. ¿Qué piensan de este tipo de expresiones, por ejemplo, ante un poder que avasalla como las revueltas del 2001, por ejemplo? Para mí es súper valioso que, primero, que seamos conscientes de que pertenecemos a la clase trabajadora y que la gente que sale a marchar y que se expresa también lo está haciendo por todos nosotros, como primera cosa, porque ahí también hay un montón de cuestiones a nivel social que son muy complicadas, pero para mí es lo más hermoso que tiene el pueblo, ¿no? La unión y el poder que podemos llegar a tener nosotros que a veces ni siquiera dimensionamos. Hoy estábamos hablando un poco de cómo, no sé, con cuestiones como mundial, ponele, todos nos juntamos, ¿no? Salimos a festejar, de repente somos, o sea, te terminás abrazando con gente que no conoces y pasando algo como un momento muy hermoso. Sí. Y ¿no? Si utilizáramos ese poder que tenemos, lo que pasa es que
como yo creo que alguien tiene que empezar y después poquito a poquito, nos vamos sumando, ¿no? Como lo que nos da miedo es terminar tan expuestos, pero si la multitud es gigante, como, no sé, no es tan, creo que no da tanto miedo, pero hay que dar el primer paso, ¿no? Claro, para que se dé como un efecto contagio. Claro. Exactamente. Chicas, y les hago una consulta. Con respecto a las vanguardias que estuvieron viendo, ¿qué estuvieron debatiendo o qué surgió ahí en el aula con las vanguardias? ¿Qué vanguardias vieron? Que mencionaba ahí Verónica de la parte artística. Bueno, justo creo que fue ayer o anteayer, leímos 2 manifiestos. Uno que fue el muralismo mexicano. Ajá. Que hablaba como de los artistas que explicaran, o sea, que expresaran en las paredes el pueblo, ¿no? O sea, como pinturas acerca del pueblo. Pueblos originarios, como identidad cultural. Sí, como más volver al origen y darle un poco más de peso a las diferentes culturas, ¿no? Ajá. Y algo de los trabajadores y artistas unidos para conseguir. Sí. Y después trabajamos sobre el dadaísmo. Ajá. Perdón, ¿alguna vez escucharon hablar del dadaísmo? Yo un poco, pero la Pueden audiencia capaz que no, contarnos, así sí. que viene bien que lo expliquen. Okay. Bueno, el dadaísmo, dada viene como de la nada. O sea, es la nada, sí. Así que es un movimiento que un poco lo que propone es la destrucción absoluta de todo, de lo que ya está destruido. El autor de ese texto, que no me... ¿el nombre? Tristán Tzara. Bien, ese texto fue escrito en 1918 y que leímos ayer. Y lo que hablaba era de que el mundo que habitamos hoy en día es un mundo mutilado. Ajá. Expresaba también que ya no existe la belleza. Para ese momento, ese hombre estaba hablando de eso, imagínense ahora, que ya no existe la belleza y que lo que hay que hacer básicamente es eso, es destrucción como absoluta. Sí, también cuestionaba y criticaba mucho a los artistas que crean para vender, ¿no? Ajá. Lo comercial. Claro. Que decía que los artistas, hablaba específicamente de los escritores, que más tienen cosas para decir, son los menos leídos, ¿no? Como que no son virales, por así decirlo. Exactamente. Que los productos que son más comerciales son más reconocidos entre las masas. Claro. Gente, sí. Como que su mirada era muy fatalista, era como, bueno, el mundo ya no tiene solución, o sea, sí, yo pensaba, ¿no? O sea, venían saliendo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como todo el mundo estaba medio pesimista. Era mucho más notorio el caos y la destrucción. Claro. Buen análisis ese, ¿no? Como en el contexto, y comprender también al movimiento. Sí, totalmente. Yo quiero compartir algo que me parece un lindo mensaje, que lo quiero internalizar. Cuando hablaba esto de que decía la belleza ha muerto, sí. Yo pensaba, la belleza es belleza a raíz de que hay un observador, ajá, ¿no? Porque si no hay nadie que observe, no hay belleza. Entonces pensaba, está hablando de que, o sea, yo no creo que hable de que el mundo no es bello, sino de que nadie se para a mirar, ¿no? Porque creo que podemos encontrar belleza todos los días, en todos los lugares. Lo único que tenemos que hacer es parar y mirar. Así que nada, para quien esté escuchando y que le toque este mensaje, ojalá lo puedan internalizar, porque realmente te cambia la vida. Gracias, Milla. Parar y mirar, qué importante hoy en día donde cuesta un poco parar, ¿no? Sí, La belleza me parece súper importante. La belleza entonces está en los ojos del que mira, no en lo que sucede afuera. Exactamente. Un poco y un poco. Súper interesante, chicas. La verdad que me re gusta hablar con ustedes. Me traen un montón de ideas súper profundas. Y hablabas recién de la belleza y vos sabés que cuando habías mencionado eso, de lo que decía
este manifiesto de que la belleza ya no existía, me había quedado pensando, ¿no? Y les iba a preguntar qué opinaban ustedes acerca de esa observación. Bueno, y al final terminaste con eso. Y retomando lo que hablaban al principio, cuando estuvimos hablando de desobediencia civil, quería preguntarles qué surgió ahí en el aula cuando hablaron de esto, que ustedes mencionaron que salieron temas acerca de qué es la justicia, qué es la ética, la moral. Me interesaba que nos centremos en los debates o las ideas que se plantearon en cuanto a la justicia. En realidad, en cuanto a la justicia, mucho que no hablamos. Nos centramos mucho, un montonazo, en lo que era la ética para nosotros y si era relativa a la persona o si era algo como algo colectivo. O sea, hay una ética colectiva, como hay un inconsciente colectivo, una ética colectiva. Un debate muy largo, muy interesante. Llegamos a la conclusión de que sí, hay una ética colectiva. Sí, estaba como esto, como dos miradas muy diferentes, o sí, como, bueno, algunos decían, no, pero tal vez para lo que para vos está bien, para mí está mal, o cosas así, ¿no? Pero bueno, al final medio que llegamos a la conclusión de que hay una ética colectiva. ¿Y qué sería la ética? ¿Qué es? ¿Qué sería la ética para ustedes? Ay, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, yo supongo que la ética tiene que ver con... O sea, está muy ligada a ver... Pregunta difícil. Sí, pregunta muy difícil. Bueno, capaz que podemos dejarla ahí para la próxima, si tienen ganas. No todo se tiene que responder inmediatamente también, ¿no? Esto de detenerse. Y tampoco es que hay respuesta correcta, ¿no? Claro. Eso también es ver qué sale de la reflexión. A veces está bueno parar, pensar, ¿no? También, capaz que lo podemos... ¿Qué opinan? ¿Quieren que las dejemos ahí picando para la próxima llamada? ¿O quieren decir algo al respecto? Sí, lo que se me ocurre decir yo ahora es que está muy ligada, como mencionaba, pero a los valores, trae mucha duda de bien y mal, o sea, se nos viene a la cabeza cuando decimos poner una acción que es ética o no ética, si está bien o si está mal. Yo creo que tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra manera de manejarnos estando vivos, existiendo. Ajá. Sí, para mí eso es el pilar en el cual se basa una sociedad, ¿no? Como, es como una base para que nosotros entre seres humanos nos podamos manejar y relacionar de una forma amable. Como, me gusta eso de relacionarse de una manera amable. ¿No? Sí. Como una maneras que son amables, que se pueden amar. Me gusta la palabra esa. Algo que surgió en el debate, a lo que llegamos, es que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y que uno sabe interiormente cuando está como transgrediendo un valor. Pero después, lo que nos complejizaba la situación es que toda acción tiene un contexto, y ese contexto nos hace pensar en muchas de las justificaciones que puede tener esa determinada acción. Uh-huh. Entonces ahí es donde se vuelve multifacético, multifactorial el tema social, ¿no? Y que hay que ver desde muchos ángulos, intentando superar la dualidad que tenemos tan marcada en Argentina, además, ¿no? El River Boca, el izquierda-derecha, ¿no? Como poner matices y grises en ese blanco-negro, ¿no? Uh-huh.
Súper interesante, súper interesante. Sinceramente se los digo, me divierte mucho hablar con ustedes. Me hicieron acordar a un texto que en un momento fue una guía para mí, que se llama La ética demostrada geométricamente desde un filósofo. Es medio denso, la verdad que no se los recomendaría para que lo lean ahora en clase, ponele, porque es medio aburrido en algunos aspectos, pero bueno, planteaba esta cuestión de la ética y más allá de lo que dice el libro, yo lo que les quería compartir es que Spinoza, que es quien escribe este libro, era de la comunidad judía, ¿no? Y era de familia judía. Y por sus textos, que no criticaba particularmente al judaísmo, a su comunidad, sino que simplemente planteaba nuevas ideas, es excomulgado, o sea, lo echan de su comunidad por, de alguna manera, traspasar los límites de lo pensable para ese entorno, ¿no? Y bueno, y hablaba de esto, de la ética, de Dios, de un montón de cosas, que me pareció interesante, ¿no? Esto de bueno, a veces... sobre todo porque hablábamos al principio de desobediencia civil, que también a veces cuando uno transgrede algo porque piensa que es lo justo, bueno, existen consecuencias de eso y es interesante, nada, todo lo que trajeron. A mí me deja pensando mucho, como yo creo que si observamos la historia, todas las personas de las que se habla, de las que, como las que más recordamos, fueron completamente criticadas, odiadas en su tiempo, ¿no? Como todas las personas que propusieron un cambio, se les volvió su comunidad en contra, a la gran mayoría, y se quedaron muy solos también. Pero a la larga generaron fue un hito en la historia, y ahora los recordamos como con mucho, ya sea respeto, admiración, o al menos tenemos algo que pensar al respecto, ¿no? Como, nada, me acordaba un poco de esto, ¿no? Como que decías de que lo expulsaron de su comunidad, y digo, bueno, pero vos hoy en día estás hablando de él. Tal vez si no hubiera hecho nada, no te hubieras enterado de su existencia y no habría cambiado nada. O capaz que también hubo algún otro espacio que lo acogió, digo, ¿no? A veces uno rompe espacios para entrar en otros y generar otros vínculos. Sí, totalmente. Perdón, solo sí. no quiero cambiar de tema, pero no puedo no decirlo. O cambiemos de tema. También me parece importante resaltar la cantidad de hombres que leemos y la cantidad de hombres que estudiamos durante toda la vida y que se conocen y que hoy en día tienen nombre, y la cantidad de mujeres en la historia a las que no se les ha dado seguramente el espacio para plantear bien y el reconocimiento que se merecían. Simplemente eso. Buenísimo lo que traes. Gran aporte. Bueno, chicas, ¿quieren terminar con algún mensaje, con alguna acotación? Ya estamos llegando al final del bloque. Bueno, nada, yo dar las gracias por darnos el espacio, y bueno, qué sé yo, seamos valientes. Como mensaje yo diría eso. Seamos valientes y expongámonos. Totalmente. Hay una frase, les comparto, mira, una frase de, creo que es Antonio Porquia el que lo dice, creo, capaz que nada que ver, que dice, sé valiente y fuerzas poderosas acudirán en tu ayuda. Hermoso. Les regalo eso. Hay alguna parecida así que la dice Rudolf Steiner. Ahí va. Que también la misma onda. Va por ahí. Bueno, sí. Muchísimas gracias. La verdad, vuelvo a repetir, me divierte muchísimo hablar con ustedes y les agradecemos la comunicación y los esperamos para la próxima. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo grande. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.